serviría. Sí, pero un segundo, estamos emitiendo aquí, pero tenemos que dar paso a Zoom. Vale, un segundo. Y ahora estamos en Zoom. Recording in progress. Uy, qué cosa. Mira, ya estamos pues unos cuantitos más por aquí. Y ahora vamos a preguntar, un segundo, a la ventana. No. si nos estáis oyendo desde Zoom, hola, buenas, ¿queréis saludarles a los de Zoom? Hola. A ver si... Espera. ¿Alguna Sí, sí. Pero muy vagamente. A ver. Gaspar, Mari Carmen. ¿Nos oyes, Mari Carmen? Sí. Vale, perfecto. Pues ya está. Gaspar, te voy a desactivar el audio para que así no se alimente. Y Antonio Damián también. Ah, ya, no. Antonio Damián no tiene audio, parece. Bueno, es lo mismo. El día para mañana. Vale, ya está. Pues... Vale. Pues creo que está todo grabado. Vale, cuando quieras. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por venir, gracias a los que estáis en Zoom, en YouTube. Gracias a Inma por esta invitación. Yo soñaba desde hacía muchos años, entrar en contacto con la comunidad de fe adulta. Es para mí una oportunidad fantástica. Yo suelo empezar con una recitación. En concreto, yo creo que lo propio es empezar rezando el Padre Nuestro y voy a hacerlo en el idioma de Jesús y me acompañáis en silencio o rezándolo en castellano, como queráis. Será solo un minuto, pero a mí me sirve y yo creo que a la propia reunión va a ser buena para la reunión. ¿Más alto? Me acerco un poco más. Yo con acercarme más me acerco más, ¿verdad? Sí. Bueno, decía que voy a empezar rezando el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó, pero eso sí, en el idioma de Jesús. Abunde Bashmaya, Nezkatash Shemach, Tice Malkutzach, Nehue, Svianach, Alkanna de Bashmaya Afbara. Hablan lahma de sukan yamana, washbukulan hawbai, aikan nada honan shivakan le hayabai. Wala ta'ala le nesiuna illa pasam membisha, betul dilah markusa, wa khayla, wa thakh ushta, li alam almin, amin. Parece como que ahora fuéramos más, ¿no? Quizás hasta Los Ángeles, ¿no? O quizás hemos dado tiempo a que alguien se incorpore en este minutillo.
Bueno, el caso, yo quería empezar conectando con la conferencia de Fray Marcos, ¿no? ¿Cómo no? Fue un auténtico terremoto, entonces yo no puedo ahora irme al Jordán con Juan y con Jesús y sin hacer ninguna referencia a que ayer yo sentí, perdonen la franqueza, que me quedaba sin Dios. Andaluz, exagerado. Tan solo te quedaste sin un Dios que pudieras entender, sin un Dios que pudieras imaginar, sin un Dios con el que pudieras relacionarte, sin un Dios que pudieras explicar, sin un Dios que te viera, sin un Dios que te escuchara, sin un Dios que te amara, sin un Dios que poder amar. Jolín, pues a lo mejor no soy tan exagerado, es que me quedé sin Dios. Y claro, sí, yo sé que Fray Marcos tiene razón, pero una cosa es lo que sabes y otra cosa es lo que puedes soportar tu mente, lo que tú puedes tolerar, ¿no? De esa verdad. A mí, yo imaginaba ayer en mi cuarto, con cierta tristeza, porque hoy tenía que dar una conferencia y me habían barrido muchas creencias, muchas seguridades de un plumazo. Yo pensaba como si todos hubiéramos sido ayer niños jugando a volar con los brazos extendidos y que de pronto viniera un ángel y dijera: vosotros no estáis volando, no tenéis alas, todavía no sabéis volar, algún día quizá podréis volar. Pero claro, de momento los niños que están jugando a volar con las alas extendidas y le dicen que sus brazos no son alas, sino que son brazos, de pronto se quedan como chafados, ¿no? Entonces yo no vuelo. No, hijo, todavía no. Pero tú sí vuelas, sí, claro, él sí. Bueno, yo quiero llegar a volar, pero de momento, mientras aprendo a volar con Fray Marcos, hay una cosa que sí tengo y que son verdad, que son piernas. Y si no puedo volar con los ángeles, sí puedo caminar con Jesús. Eso sí lo puedo hacer. Entonces de pronto como que se me cuadró todo en la cabeza. Porque digo, frente a ese Dios de Fray Marcos, y seguramente que es la verdad, a mí me convenció Fray Marcos completamente. Pero frente a ese Dios del que no puedo decir nada, está un Jesús del que puedo decir muchas cosas. Frente a ese Dios que no puedo imaginar, está un Jesús que sí puedo imaginar. Frente a ese Dios que es, como dijo, el fundamento del ser, pero ¿eso qué es? Y está ese Jesús tan concreto que sé cómo reaccionó en cada situación en la que se fue encontrando. Entonces, frente a ese Dios con el que no puedo hablar, porque si le pido me estoy pidiendo a mí mismo y no me va a conceder nada, está ese otro Jesús con el que puedo hablar, al que puedo amar, que me puede amar. Entonces me encantó que de pronto del desierto surgió el sentido, entre otras cosas, de seguir siendo creyente con Jesús. Claro, porque también le daba vueltas yo a algo, ¿no? Él decía, seguramente el Dios de Jesús era esto que estoy explicando. Y yo, que llevo al menos 16 años estudiando los evangelios en arameo, casi puedo dar fe de que es verdad. Con una diferencia. Fray Marcos explica a todo el mundo cómo es el Dios de Jesús. Y Jesús apenas hay pasajes en el evangelio en el que lo explicara. Es decir, dicho sea de otro modo, a Fray Marcos solo lo entienden los místicos. Y a Jesús lo entendía todo el mundo.
los campesinos, los pescadores, los pastores. Es más, a Jesús, quienes no le comprendían eran los escribas, los fariseos. La gente que sabía de teología no entendía a Jesús, o no querían entenderle. Pero los campesinos sí, los pescadores sí. Entonces, me encantó la conferencia de ayer. Quiero llegar a volar como vuela Fray Marcos y como vuelan los ángeles, pero de momento lo que sí tengo es unas piernas para caminar junto a Jesús. Y para caminar también con Jesús, pero por la palabra, por la palabra. El 99 de las cosas que dijo Fray Marcos ayer estoy de acuerdo y creo que es un hombre magnífico, humanamente e intelectualmente. Magnífico. Y de una valentía y de una libertad que me impresionó. Pero dijo una cosa que doy fe que es radicalmente falso y voy a intentar demostrar, bueno, en 4 horas de charla, decir una cosa con la que yo no esté de acuerdo, tampoco es el récord de polémica por mi parte, ¿no? Dijo, no hay vida en la palabra. Y comparó los textos sagrados, los textos revelados, los comparó con un museo de fósiles. No, y le voy a decir por qué. No hay vida en la palabra. ¿En qué idioma, Fray Marco? Yo fui formado, creo que bastante bien, en un evangelio en castellano. Y bueno, yo no diría que esa palabra está muerta. Hombre, muy malita, una salud delicada sí puede ser que tenga el evangelio en castellano. Pero muerta no, porque si no, no estaríamos aquí. Porque casi todos nosotros hemos leído el Evangelio en castellano y aquí estamos. Entonces, muerta, Fray Marcos, no. Es verdad que necesita una UCI. Pero luego yo fui creciendo y de pronto alguien me dijo, no, esto del Evangelio en castellano son cosas del Vaticano II. Aquí los que de verdad sabemos, citamos a Jesús en latín. Vade retro, Satana, porro unum est necessarium, non me tangere. Entonces yo intenté escuchar a Jesús en latín, pero luego, y me gustó más, estaba más viva. Hay mucha gente que dice que la Vulgata, la Vulgata es una traducción magnífica, según yo. Me encanta, y está más viva que el castellano. Pero de pronto alguien me dijo, bueno, cuando empecé mis estudios en el bachillerato, dieron la posibilidad del griego y yo me apunté al griego y mi profesor era un sacerdote y tuve la suerte de que comparara textos de Homero o de Hesíodo con el Evangelio que está escrito, los manuscritos están en griego. Y entonces yo noté cierta diferencia. Y él me dijo, sí, es que el griego de Homero es clásico y el griego de los evangelios es un griego arameizado. Es como si pusiéramos la comparación del inglés que hablan los hispanos de Norteamérica. Ese inglés sí, pero tú sabes, es un inglés con un tramazón de español por debajo muy claro. Y tú vas escuchando el inglés de un puertorriqueño y tú dices, bueno, esto es que es español, pero con palabras inglesas. Algo así pasa en los evangelios. Los evangelios los escribieron en griego, pero lo escribieron gente de mentalidad aramea. Entonces es muy fácil reconocer ese arameo a través de los manuscritos griegos. Y yo, además, estaba cada vez más feliz, porque si la Vulgata ya me gustó, los manuscritos en griego me entusiasmaron. La palabra estaba más viva. Voy a lo que decía Fray Marco, que no hay vida en la palabra.
Y yo con el griego me entusiasmé. Pero de pronto, con eso que me dijo mi profesor, esto tiene una tramazón aramea por debajo clarísima. Y es lo que te está gustando. Lo que te gusta no es el formato griego, sino el formato arameo que hay debajo. Vamos a estudiar arameo. Y entonces sí que me encontré con una palabra no solo viva, sino capaz de curar. Cuidado que lo que estoy diciendo es muy tremendo. El Evangelio en arameo no solo es una palabra viva, sino una palabra capaz de curar al que la lee, al que la traduce, al que se acerca a ella, al que se esfuerza por pronunciar bien. Por eso quería empezar con el Padre Nuestro, porque no es un esfuerzo inútil recordar las palabras de Jesús en el idioma de Jesús. Y Abunde Bashmaya, eso suena completamente diferente a Padre Nuestro que estás en los cielos. Abunde Bashmaya suena desde aquí, desde las tripas, desde el jara que decía ayer Fray Marcos. Entonces, no solo está viva, sino que cura. Y yo soy testigo porque a mí esa palabra en arameo me ha curado. Escuchar a Jesús en arameo me ha curado. Y el esfuerzo por aprender arameo en un mundo totalmente indiferente al idioma de Jesús, después de 2000 años de historia, los que decimos que amamos a Jesús no sabemos una sola palabra que dijera Jesús más que Abba. Está ahí, vale, Abba, ya me la sé. No sabemos arameo, pero es que no sabemos nada de arameo, no sabemos ni cómo decía Dios Jesús. ¿Cómo se dice Dios en arameo? 2000 años de historia. Decimos que amamos a Jesús y no sabemos cómo decía la palabra Dios. Que no hay dos formas de decirlo en arameo, ni tres, ni cinco. Hay solo una. Allah. Solo hay una. Entonces no lo pude decir de otro modo que Allah, cada vez que hablara de Dios. Entonces, Fray Marcos, yo hubiera querido que estuviera aquí para sonreírle, que me sonriera, pero no hay vida en la palabra, fósiles en el museo de lo que fue vida, no. ¿En qué idioma? Y luego también dijo otra frase, ya me importa menos, pero en el mismo sentido, dijo, son incomprensibles las palabras de Jesús. Fray Marcos, ¿en qué idioma? Porque en castellano son incomprensibles, yo doy fe. Ya digo que llevo 16 años estudiando el arameo y traduciéndolo 4 o 5. Y hay pasajes completamente incomprensibles en castellano, pero no en arameo. No puedo entrar ahí porque me tengo que ir al Jordán. Me está esperando Juan y me está esperando Jesús para decir lo que oigo. ¿Cómo resuena en mí, las palabras que le oigo al evangelista hablando de Juan, a Juan hablándole a la gente y a Jesús hablándole a Juan? ¿Cómo yo ahora estoy ahí y estáis conmigo? Entonces vamos a escucharlo y os voy a decir cosas que empiezan a resonar en mí cuando escucho esas palabras. Pero antes necesitaría una persona inocente, santa y buena que lo lea en castellano, porque vamos a establecer de alguna forma una comparación de lo que podemos leer en castellano con cómo se oye, cómo lo oye un arameo parlante. Esto mismo, el mismo texto. ¿Hay alguien santo? Jesuitas, absténganse. Una broma mía de colegio de jesuitas. No, ¿hay alguien santo en la sala, o aunque no sea santo, con voz dulce y buena, que sea capaz de leer un trocito muy pequeño del Evangelio, que es lo que luego vamos a interpretar? Entonces, entonces apareció Juan y acabamos en el Espíritu Santo. Este es el mismo texto que yo luego interpretaré desde el arameo. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados.
Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle o inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Muchas gracias. Este es el texto, básicamente, que voy a comentar, pero desde el arameo, porque resulta que en arameo todo es diferente. Este texto está bien, y los grandes teólogos que ha habido en la Iglesia han hecho exégesis maravillosas de este texto, y han sacado mucho, pero ya está, llevamos 2000 años sacando de una lengua que no es la de Jesús. Entonces yo creo que ya se ha sacado mucho y que está muy bien. No se trata todo este tema del arameo de tirar nada por el balcón. Simplemente se trata de que ese edificio grecolatino, de teología grecolatina que interpreta a Jesús, por dentro se enriquezca con algo, con un tipo de, vamos a llamarle, decoración más de desierto, que Jesús se sienta cómodo también dentro de la casa de la iglesia. Sí, que el armazón ha tenido que ser grecolatino, necesidades de la historia. Seguramente, si la iglesia no se hubiera metido por lo grecolatino, ahora mismo el cristianismo quizá no existiría, porque el mundo pagano era muy fuerte y tenía una filosofía fuerte, se habría comido el cristianismo, quizá, lo sabemos. Entonces, que hayamos pasado 2000 años amparándonos en la tradición grecolatina para que no se pudiera desarrollar el cristianismo, me parece muy bien. Pero también me parece muy bien que después de 2000 años nos demos cuenta que Jesús era un hombre de desierto y que no entendería nada, como decía muy bien ayer Fray Marco, de los conceptos de sustancia y de accidente, y a Santo Tomás no le entendería ni el empiezo, ni la dedicatoria de los libros. Jesús no entendería a Santo Tomás. Entonces, muy bien que haya sido necesario, pero vamos a empezar a devolver a Jesús a su mundo semita, a su desierto. Claro, os daréis cuenta enseguida que para mí la palabra no es, para mí, para cualquier arameo parlante, o puede ser un árabe también, o puede ser un judío, cualquiera que hable una lengua semita, no estudia la palabra, no analiza la palabra, porque no son conceptos, sino lo que hace es pasear por la palabra. Entonces, Fray Marco puede y debe quitarme la idea de Dios, porque toda idea y todo concepto viene justamente del mundo griego. Y los dogmas se apoyan en certeza, se apoyan en una razón griega. En Jesús no hay ningún dogma. Entonces, a mí lo que no me puede quitar ni Fray Marcos ni nadie es pasear por la palabra, como se pasea por un jardín. Y eso vamos a hacer. Una vez que esta criatura santa nos ha leído la palabra, ahora os diré qué pone en arameo. Bueno, cuando escuchéis una palabra aramea, yo sé que el primer instinto es asustarse, porque llevamos 20 siglos sin escuchar arameo. Entonces, ¿qué es eso? Ya veréis, escuchadlo como música. Todo está en este libro, el libro que hizo mi tío Gonzalo conmigo. Todo lo que voy a decir hoy y mañana está en el libro. Hay más cosas, por eso me da pena comprarla. Pero todo está en el libro. Y entonces, ¿yo qué estaba diciendo? Ya se me ha ido. Pasear por la palabra. Pasear. No, que suena Música. Entonces, cuando yo digo una palabra, aunque la diga muchas veces, vosotros la oís como música, sin tener que memorizar nada.
Y empieza el pasaje mismo, Jehová Yohanan Bemabra, Mahamed we Majarez, Mahamudiza, Daciabuza el Shubkana, Taktae. Bueno, no voy a abusar del arameo, pero algunas de las palabras me llaman la atención y tengo que comentarlas. Empieza con un Juan Yohanan Bemabra. Fue Juan en el desierto, Bemabra. Pero lo primero que me llama la atención es que dice Matbra. ¿Por qué dice Matbra y no dice Jurba? Porque los arameoparlantes tienen dos formas de decir desierto. Uno es Jurba, que es lo que queda después de que la vida se ha acabado, después de que ha habido una batalla. Bueno, no me meto en otras cosas porque, como digo, que a mí me gusta pasear por la palabra, a veces no sé dónde acabo. Los paseos no saben dónde acaban los paseos, ¿no? Pero no me meto. Y simplemente, ¿por qué dice Jurba? ¿Por qué dice Matbra y no Jurba? Porque Matbra, lo que sepáis hebreo, Midbar, Matbra, es un derivado de Dabar, palabra. Entonces, Matbra significa literalmente el lugar de la palabra. Hay dos formas de decir desierto. En una forma es el resultado de que la vida se ha extinguido, de que la gente ha conseguido pelearse tanto que ahí ya no crece nada, no hay fertilidad posible, Jurba. Pero hay otro que es Matbra, el lugar de la palabra, el lugar de la escucha, donde es posible la escucha. Y aquí, en este primer versículo, dice que Juan estaba en el lugar de la escucha, no estaba en el lugar de la extinción de la vida. Y todo este texto acaba de nuevo en el desierto, es del desierto al desierto. Acaba con prácticamente el último versículo es y inmediatamente arrastró el espíritu, el roja, a Jesús, nos lo dice, al Matbra. O sea, que Jesús va a bautizarse, pero todo este pasaje empieza en el lugar de la palabra y acaba en el lugar de la palabra. Empieza en el lugar de la palabra para Juan y acaba en el lugar de la palabra para Jesús. Y sigo leyendo que dice que era, ya traduzco, que Juan era el que bautizaba y el que predicaba la Mahamudiza. Mahamudiza. Entonces yo, cuando llega una palabra, tengo todo el tiempo del mundo, tengo la eternidad para interpretar la palabra. La eternidad. Empieza ahora y no sé cuándo en la eternidad. Y yo en la eternidad seguiré interpretando la palabra, porque no se acaba. Y entonces resulta que a mí me gusta que las palabras del texto sagrado se presenten a sí mismas y no ir al diccionario y forzar la traducción. Entonces, sí, yo voy al diccionario, arameo latín, arameo francés, arameo inglés, arameo castellano, incluso hay, y pone Mahamudiza, bautismo. Pero a mí eso no me vale, porque eso lo ha hecho una persona. Y a mí eso no me interesa nada, lo que ha hecho alguien, lo que considera alguien que significa Mahamudiza, sino que automáticamente me voy al Evangelio en arameo, la Peshitta, el Evangelio que usan los cristianos católicos, tan católicos como los presentes, católicos, pero de rito siríaco, que leen el Evangelio en arameo. Entonces yo me voy a esa Peshitta y tengo que encontrar todos los lugares donde aparece la palabra Mahamudiza, a ver si encaja la traducción bautismo o no encaja. Porque sería muy grave que encajara en unos sitios y que en otros sitios diera lugar a una interpretación horrible. Y digo horrible. Uno de los beneficios de leer la palabra en arameo es que el texto se hace más profundo, más bello y más poético. Eso diría que siempre. El arameo es más bello, más poético y más profundo que el castellano. Eso siempre. No en balde fue el idioma que Dios escogió para su hijo. No escogió el chino, ni escogió el francés, escogió el arameo. ¿Por qué Dios
hace nacer a Jesús en un sitio, en un lugar y en un momento donde lo que se habla es arameo. Algo tendrá el arameo. Entonces, todo en arameo es más dulce, más profundo, más poético. Incluso cuando Jesús se enfada, su enfado es más poético, es más hermoso. Pero luego no solo hay textos que se embellecen, hay textos que radicalmente cambian de sentido y arrojan un sentido nuevo. Estaba en la palabra mahamudiza. Y resulta que encuentro que hay pasajes en los que se me habla de mahamudiza de vasos y de objetos litúrgicos. Y hay algunos traductores con la coherencia y la falta de cabeza como para traducir en castellano bautismos de vasos. Sí, ha sido muy coherente, porque tú decidiste que mahamudiza era bautismo y vas a llevarlo a lo que haga falta. Pero, hijo, los vasos no se bautizan. Y hay otro en los que se dice Lucas 11:37, todo está en el libro. Lucas 11:37. Se extrañaron los escribas y los fariseos de que los discípulos de Jesús no se bautizasen antes de comer. Un momento, ¿qué estamos hablando? Es que a lo mejor todo bautismo es mahamudiza, pero no toda mahamudiza es bautismo. ¿Todo bautismo es mahamudiza? Sí, porque todo bautismo es purificación. Pero toda mahamudiza es bautismo. No, porque los vasos no se bautizan, ni nos tenemos que bautizar antes de comer. Si todo fuera una cuestión de traductores, de no estoy de acuerdo contigo, esta traducción no me gusta, no pasa nada. Pero de pronto llegamos a Marcos 16:16. Y con una mala traducción de mahamudiza, el texto está diciendo lo siguiente, y está aquí en castellano: sin escándalo de nadie. Quien creyere y se bautizare se salvará, y quien no creyere se condenará. Esto ya no es cuestión de traducción. Esto es cuestión de que me voy contra otro a decirle que o se bautiza o se va a condenar. Esto es de que me estoy imponiendo a otro. Esto ya no es una traducción. Esto es una cuestión de humanidad. De que el texto no haga decir a Jesús una cosa abominable. O sea que merece la pena estudiar arameo, que merece la pena meterse en los textos si al final uno de cada 20 palabras de Jesús va a ser iluminada con una luz completamente nueva y liberadora. Ahora sí entiendo a Fray Marcos. Ahora entiendo por qué decía que la palabra estaba muerta. Porque tenía que matarla. Tenía que matarla para que determinados versículos no hagan al creyente, no den autoridad al creyente con este tipo de autoridad. No, es que si tú no crees y si tú no te bautizas, tú te vas a condenar. Esa autoridad se está sacando no de la palabra de Jesús, sino de una traducción. ¿Y qué dice en el original? Porque ya os veo cara de estar deseando decir, bueno, entonces, ¿qué? Porque, ¿qué? Todo diferente. En primer lugar, se salvará. Jesús no está usando la palabra salvarse. En primer lugar, porque la palabra salvación no existe en arameo. Existe la palabra vida. Siempre que veáis, se salvará el Salvador. Jesús es mi Salvador. Llegó la salvación a esta casa. Salvación. En arameo dice vida, haya. El único verbo que se usa en todo lo referente a esto es haya. Y es lo que ha dicho Jesús. Jesús ha dicho, quien tenga firmeza, no habla de fe, habla de firmeza. Es haimanuza, es lo que te afirma en la vida, lo que te afirma en la realidad. Y ahí conecto con Fray Marcos. Él hablaba continuamente de una experiencia de Dios que enraizase en la vida. Sí, es que eso es el Dios de Jesús, es ese. Jesús no hablaba de fe,
nunca habla de fe, siempre habla de firmeza, de firmeza. Y hay hasta pasajes del Evangelio, del Antiguo Testamento. Si no tenéis emuná, no sobreviviréis. Emuná es como en arameo Haymanuza o como en árabe Imán. Emuná, Imán, Haymanuza es lo mismo, es la raíz de la seguridad. Si no tenéis seguridad, si no tenéis firmeza, no vais a sobrevivir. Bueno, no me meto por ahí porque ya veis que el paseo por el jardín, de pronto, pues, no saben muy bien dónde está. Tenemos que volver al desierto con urgencia, sí, pero una vez que hemos aclarado que quien tenga firmeza y se purifique, no dice cómo, vivirá. Y quien no tenga firmeza quedará en deuda. Habla de la jauba y habla en pasivo. No es te vas a condenar, no, simplemente es una deuda que tienes que pagar. ¿Con quién? Contigo, con la vida. Estás en deuda con la vida. ¿Por qué? Porque no has tenido firmeza y porque no has sido capaz de purificarte y porque no tienes ya vida, ¿no? Bueno, total, volvemos rápidamente al desierto porque el tiempo pasa y seguimos leyendo cosas. Y dice el evangelista que la mamudiza, la purificación esta que hacía Juan, era de la tiabuza. Y leemos de la conversión, sí, conversión, vale, no está mal convertirse, porque la tiabuza es esa familia, tiene el sabor de todo lo que es retornar. Claro, por eso arrepentirse es retornar a Dios. Dios es el que vuelve, dice el Antiguo Testamento, Dios es el que vuelve. Sí, tiabuza, conversión, sí, pero no lo carguemos con mucha tinta negra, porque ni la conversión tiene esa negrura que a veces hemos arrastrado, ni el pecado es el pecado, o sea, todo es más ligero. Esa es una gran diferencia que noto entre leer los evangelios en arameo y leerlos en castellano, con toda esa carga de historia que a veces ennegrecen ciertos tintes, ¿no? El mensaje de Jesús era liberador, era positivo, era de vida. De hecho, Jesús no usa palabras diferentes de las de la vida. No tiene vocabulario religioso. Jesús no usa ni una sola palabra que no entendiera un pastor de Galilea o un campesino, ni una sola palabra. No tiene terminología religiosa. No hay teología en Jesús. Lo que hay es un lenguaje de la vida, hablando de la vida a la gente que más sabe de la vida, que son los agricultores, los pescadores y los pastores, la gente que está en contacto con la vida. Entonces, esta conversión, bueno, algún día que tengamos mucho tiempo os hablaré del pasaje de la higuera, porque aquí hay un malentendido que también me hace ese Jesús saliendo de, no sé si de Betania, maldiciendo a una pobre higuera que no ha hecho nada, más que no dar higos en un tiempo en el que no se daban higos. Dice el evangelista, es que no era tiempo, digo, la maldice y la seca. Perdona, aquí tiene que haber un malentendido. Y porque tenía hambre, toma ya, y me quedo tranquilo de hacer. Bueno, de que Jesús maldiga a una criatura. No, aquí hay un malentendido muy grave que se relaciona con el arameo. Porque, ¿sabéis cómo se dice arrepentimiento? Bueno, arrepentimiento se dice de muchas formas, pero por poner un ejemplo, en árabe arrepentimiento se dice tauba. Arrepentimiento se dice tauba. ¿Sabéis cómo se dice higuera en arameo? Tauba. Higuera es de la misma familia de arrepentirse, de arrepentimiento. Entonces, es posible que aquí haya habido un malentendido grave y que Jesús no hablara de una higuera estéril, sino de un arrepentimiento estéril. El de los que luego le va a dar patada en la mesa en el templo, decir, ¿qué hacéis aquí? ¿En qué habéis convertido la casa del Padre? El pasaje de la higuera está antes del enfado de Jesús en el templo.
Entonces, bueno, de esto me gustaría hablar mucho más, pero no puedo porque quiero escuchar a Juan y quiero ver a Juan y todavía no hemos visto a Juan. Todavía estamos con la conversión. Y luego dice, para el repudio de los dastajes, de los pecados. Vaya palabra. Y esto ya no solo en arameo. En griego, hamartia es errar en el blanco. No acertar. No acertar. No tiene esa carga del pecado, la culpabilidad. Simplemente no aciertas. Y en arameo y en hebreo también. Hay un gran filólogo, si a alguien le gusta mucho la filología, Benner, hace lo que yo estoy haciendo con el arameo, lo hace con el hebreo. Y Benner te dice que la raíz de etaja es fallar cuando quieres acertar en el blanco y no aciertas. Simplemente no has acertado. Entonces, y Barclay, por ejemplo, tiene un libro precioso. A los que no les guste el arameo ni lo vayan a aprender nunca, aunque yo tengo en YouTube gratis 40 vídeos de un método de arameo sencillo, como si tuvierais 3 años, como si fuerais niños. Arameo, online, Vicente Aya, os metéis, lo descargáis, no tenéis que pagar nada y aprendéis arameo como lo aprendería un niño, porque última noticia, el arameo es un idioma sencillo. Sencillo. Y con Jesús, más sencillo. Nunca estás solo. Nunca estás solo estudiando. Os lo dice alguien que ha aprendido solo el arameo. Yo estudié arameo en la universidad, en el seminario de Madrid, 10 años después de haber empezado a estudiar arameo. Para comprobar que básicamente había aprendido arameo solo, mentiroso, con Jesús. Porque si tú te entregas a la palabra de Jesús, a su idioma, al idioma en el que le cantaba a su madre las nanas de niño, al idioma de sus bromas con sus amigos, al idioma, nos hacemos por un momento idea de lo que es el desprecio que hemos tenido. Iba a decir una palabra más suave, pero no la digo así. El desprecio a la lengua de Jesús que hemos tenido durante 2000 años, que no nos ha importado nada escucharle oír en latín, el idioma del pueblo que oprime al pueblo de Jesús, en latín. Como si escucháramos a un mártir, las palabras de un mártir palestino en la historia en hebreo israelí, o como si escucháramos las palabras de un judío asesinado por los nazis en alemán, o como si escucháramos las palabras de un sacerdote azteca carismático, como si quedaran en la historia en español. Perdona, los españoles mataron a este hombre. Hay que respetar la sangre de los mártires y por lo menos su palabra. Elige cualquier idioma, el suajili, pero no elijas el idioma del pueblo que machacaba, colonizaba y oprimía al pueblo de Jesús, porque es una burla. Para mí es una burla. Para mí es como una especie de chiste de mal gusto de la historia, ¿no? Que al final las palabras de Jesús se difunden durante siglos en el idioma del pueblo que oprime a Jesús. Bueno. Sigo para adelante y nos encontramos de pronto ya sí con Juan. Aunque antes de Juan dice el texto, y fue saliendo hacia él, hacia Juan, toda la región de Judea y todos los hijos de Jerusalén, y estuvo bautizándolos en el Jordán, mientras ellos confesaban sus pecados. Dice aquí, sí, confesaban sus pecados, pero al oído arameo parlante le suena esa confesión. Es un verbo que significa en su origen agradecer. Como hemos, sí, no estoy inventando nada, todo está en el libro. Entonces, aquí, ¿cómo? Que confesaban sus pecados, en realidad agradecían haberse dado cuenta de sus pecados, sí. Cuando uno confiesa un pecado, ¿qué es lo que está haciendo?
Está haciendo un acto de agradecimiento, de haberse dado cuenta. Y es la raíz Yud, Dalaz, Alaf. A los que les guste el arameo o vayan a leer el libro y aprender arameo luego. Confesar y agradecer es el mismo verbo, como cuando en Marcos 14, 23 se dice, tomó el cáliz y guaudi, y dando gracias, guaudi, o cuando uno le dice, un arameo parlante le dice a otro, gracias, ¿qué le dice? Taudi. Y aquí que dice, mauden, agradecientes, habiendo agradecido el darse cuenta de sus pecados. Todo en arameo os va a sonar diferente, más rico, con más significado, con más posibilidades de viajar por el texto. Pero por fin ya sí encontramos a Juan. ¿Y qué vemos? Vemos pues un hombre que está vestido con piel de camello y que come Juan. Come saltamonte y miel. Y yo, ahora es el momento de confesaros que yo cuando era niño, yo en realidad no quería ser Jesús, yo quería ser Juan. No sé por qué. Yo quería ser un místico del desierto. Y Jesús era del desierto y no lo era. Estuvo en el desierto. Pero yo quería ser Juan. Lo que pasa es que era muy niño, ¿no? Y yo sabía que lo primero que tenía que hacer era comer saltamonte y miel. Con la miel no tenía problema. Pero cuando yo cogí el primer saltamonte, dije, o sea que yo tengo que alimentarme de esto. El pobre saltamonte yo creo que me miró y me dijo, lo tuyo no es la mística. Yo creo que me dijo, déjame, y yo lo dejé, ¿no? Yo no me comí, y ya nunca más comí saltamonte ni quise ser místico de desierto. Ostras, pero sé que cansa, significa saltamonte, pero también significa pastinaca, como se dice, como es un bulbo, es un tubérculo, la chirimía, ¿os suena la chirimía es la cansa? También significa saltamonte. Entonces, claro, bueno, aquí pone claramente que su comida eran kanse y desha. Es decir, bueno, y siempre se ha dicho saltamonte y miel. Yo no lo sé. Yo no sé si comía saltamonte o comía un bulbo, pero me parece bastante asqueroso comer saltamonte. Y no estoy seguro de que nadie pueda vivir de comer saltamonte. Bueno, podría dejarlo solo en miel. No lo sé. Ahí no lo sé. Fijaos. Lo que sé, lo sé. Y suele ser por experiencia, por haber vivido algo. Igual que le digo a Fray Marco, no me diga usted que la palabra está muerta. Porque la palabra no solo está viva, sino que es capaz de curar. La palabra de Jesús, la aramea. Si vamos matando la palabra a fuerza de traducciones, no es raro que al final la palabra esté muerta. Pero la hemos matado nosotros. La palabra estaba viva. ¿Cómo hacemos con el Mediterráneo? Llegará un momento que diga a la gente, en el Mediterráneo no es un mar de vida. Bueno, perdona, es que lo hemos hecho nosotros, que llevamos vertiendo cosas ahí. Bueno, pues esto es igual. Cada traducción que se le hace del arameo al griego, del griego al latín, del latín al castellano y del castellano al klingon de Star Trek, bueno, cada traducción, las palabras sufre un proceso de velamiento y de diferenciarse del mundo que la originó y de extrañarse de la propia lengua de Jesús. A Jesús no reconocería, lo digo de verdad, el Evangelio en castellano. No reconocería que esas cosas las ha dicho o las ha hecho. No reconocería sus propias palabras en castellano. Esto es una noticia muy buena, porque, bueno, para los creyentes es muy buena, porque os invito a ampliar vuestro conocimiento de Jesús, que estoy convencido que es real, auténtico y maravilloso. Os invito a enriquecerlo con todo lo que sale de la palabra de Jesús.
Pero también es una buena noticia para los ateos, que han basado su ateísmo en la lectura de un texto que yo les estoy diciendo que no es Jesús, ni es el mensaje de Jesús. Entonces, buena noticia para los ateos. Puedes empezar a conocer a Jesús a partir de ahora, porque hasta ahora no te has enterado de nada. Igual que los creyentes no se han enterado de nada. Aquí hay para todos. Aquí tenemos para todos. Todos por igual. Bueno, ¿y qué más tenemos? Ah, sí, entonces comía miel silvestre y ahora estoy preocupado porque también podemos hacer una cosa, como yo vuelvo a hablar mañana, si no le importa a la organizadora y le parece conveniente, las preguntas pueden quedar para el día de mañana y así yo por lo menos salgo del Jordán. Es que no he hecho más que ver a Juan comiendo pastinaca y poco más. Y me da pena no comentar, por ejemplo, Marcos 1:7. Dice que Juan estuvo predicando y que decía: he aquí el que viene después de mí, que es uno tan poderoso. Poderoso. Arameo. En realidad, como decía bien con la pregunta que hizo José Manuel Martín Portales ayer, me gustó mucho, ¿no? Le preguntó a Fray Marcos, ¿y todo esto se puede experimentar si no es desde la pobreza radical? Todo esto que usted está invitando, todo este desnudamiento de Dios para encontrarnos con Dios, ¿se puede hacer si no es desde una pobreza radical? Me encantó. Claro, todas las palabras que sean de poder, de saber, de ser, van a rechinar en labios de Jesús. Entonces, a mí no me puede decir Juan que viene detrás de él uno tan poderoso, porque automáticamente yo me voy al arameo y digo, ¿qué dice? Dice, hace Bazari, viene detrás de mí, Bazari, de Jailetán. Jaila, vamos a Jaila. Diccionario, Jaila, diccionario no. El diccionario te puede decir lo que te diga, pero la verdad está en las concurrencias de esa palabra a lo largo de todo el Evangelio. ¿Cómo aparece Jaila a lo largo de todo el Evangelio? ¿Aparece como poder siempre, una y otra vez? Pues ahora que estoy pensando, desde luego no siempre aparece como poder, porque estoy pensando en ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en vosotras se hubiera, si en vosotras se hubieran hecho los jaile que se han hecho en Tiro y en Sidón, jaile. O sea, que en ese contexto pega mucho más milagro que poder. Pero seguimos estudiando y cuando a Jesús le toca la hemorroísa, dice el pasaje en arameo que Jesús nota el jaila que ha salido de él para curar a esa mujer. El jaile es algo, es una fuerza, es algo, no sabemos definirlo todavía, pero vamos a seguir y ya vemos claro que una cosa que hace el jaile de Jesús es curar a la hemorroísa. Pero no contento con esa aparición, resulta que Lucas 9:1 dice literalmente, después de convocar a los 12, les dio jaila y sultana, de donde viene sultán, autoridad, sultana, pero les dio jaila y sultana sobre los demonios y para curar enfermedades, no para imponerse a nadie, no para imponer dogma, no para... O sea que resulta que el jaila que Jesús da a sus discípulos es para sacar demonios y curar enfermedades. Me conformo con 2 veces que aparece este jaila, no en el sentido de un poder, de yo me enseñoreo de algo, sino en el sentido de una fuerza al servicio de la curación, de la sanación. Es
que podría ser hasta posible que Jesús no viniera, digo una barbaridad, que Jesús no viniera a salvarnos, sino a sanarnos. Bueno, a lo mejor es una tontería que estoy diciendo, lo dejo caer. ¿Y si Jesús, bueno, lo digo mejor y así matizo para que nadie diga que he dicho algo horrible? ¿Y si la salvación de la que habla Jesús es la sanación del ser humano? ¿Y si la salvación es la sanación? Y por eso salvación se dice vida. ¿Y si la salvación no consistía en creer? No se consistía en creer nada, sino en estar sano en esta vida, en ser sano para los demás y en sanar a los demás. Sanación, sanación, sanación. ¿Me conformo con 3? No. Cuando quieres sacar conclusiones acerca de las palabras, tienes que dejarlas hablar a todas. Esto sí que es democracia. Aquí el traductor no se pone ante el texto y dice, aquí te traduzco y aquí no te traduzco. No, si yo quiero que la Haila me diga lo que es, yo tengo que ir a todas las apariciones de la palabra Haila y de la raíz verbal en el Evangelio. Y solo a partir de eso puedo deducir cómo se usaba esa palabra. Y resulta que en Lucas 5:17 dice claramente e inequívocamente, para que nadie nunca más en el mundo diga que Jesús tenía poder, dice claramente el Haila, o que Dios mismo tenía poder. Aquí habla de Dios. Y el Haila de el María, que es Dios. El María no es nunca Jesús. Jesús es el María. El María es Dios. Y el Haila de Dios estaba para sanarlos. Lucas 5:17. El Haila del María estaba en Jesús para sanarlos. Y Lucas 6:19. Y todo el gentío estaba ansioso de aproximarse a él, porque el Haila que salía de él y a todos iba curando. Si Jesús tiene alguna clase de poder, es poder para curar. Ninguna otra clase de poder. Entonces, no me sirve que me diga esta traducción, detrás de mí viene alguien tan poderoso. Me serviría que me dijera tan milagroso, sí, o tan... Es complicado, llevamos 2000 años sin querer traducir estas palabras. No podemos improvisar traducciones malamente hechas. Que no soy capaz de desatarle sus correas. Es urgente que me vaya al último pasaje que me duele cómo está traducido. Porque, bueno, lo voy a leer yo para no molestar a nuestra lectora. Ya en Mateo, sí, seguimos en el Jordán, seguimos bautizando, seguimos en la escena del bautismo, pero Jesús viene a Juan y le dice, bautízame. Mateo 14:15. Y le dice, bautízame, y dice Juan, no, tú eres el que tienes que bautizarme a mí. Y entonces Jesús le dice unas palabras preciosas, pero que han quedado en las traducciones muy feas, porque en las traducciones, bueno, me voy mejor aquí, en algunas traducciones dicen, os habéis ubicado, ¿verdad? Bautízame, no, eres tú el que tienes que bautizarme a mí. Y entonces Jesús le contesta. Aquí hay una traducción que dice, déjalo ya, con exclamaciones, como diciendo, no me molestes más, pesado. Déjalo ya, que así hay que hacer la justicia. Y hay otra que dice, déjame ahora. Así es como tenemos que cumplir. Déjalo así por ahora. Jesús sería completamente incapaz de hablarle a su primo con esa dureza. Su primo que además era su maestro de alguna forma, porque era mayor que él,
y era un hombre de verdad, un hombre de desierto, un hombre de escucha, un hombre de Dios, un profeta. Entonces Jesús le va a decir a Juan, que es su primo mayor y que él lo admira más que a nadie, decir, mira, no me comas la cabeza, tú bautízame. Oh, lo que le dice es precioso en arameo. Primero lo dice Shebuk. Shebuk claro, uno puede esperarse a Jesús con un razonamiento muy sutil. Lo que uno no se espera a Jesús, ese hombre tan formado en la Escritura, no se espera diciendo perdona. Empieza con un perdona. Shebuk, literalmente perdona, permite, desata. El sentido de desatar algo aquí tiene mucho, mucho que ver. Perdona, permite, desata. Y dice, Shebuk hasha hahannager yae lan damanle kulla kinusa. Voy palabra por palabra porque no puede poner más ternura, más delicadeza, todo lo contrario, mira, déjalo ya, déjame ya, que tú me tienes que bautizar, todo lo contrario a eso. Lo que le está diciendo es, mira, permite que por ahora lo hagamos así tú y yo. Mete a Juan en lo que se va a hacer, no le ordena a Juan, sino que mete a Juan dentro de la belleza del acto que van a hacer. Belleza. ¿Y por qué dice belleza? Porque dice yae, dice hermoso, sabroso, dice vamos a hacerlo así de bonito, porque nosotros somos los que inundamos, los que llevamos a su plenitud la justicia, la honestidad, la perfección. Pero, primero, no ordena nada. Segundo, se hace cómplice de Juan. Es decir, no, es que, verás, tú no te puedo explicar ahora, pero esto va a ser una cosa preciosa. Está hablándole a su primo, está hablándole con intimidad. Esto va a ser yae, bello, hermoso, incluso sabroso. O sea, esto va a gustarnos mucho. Claro, Juan no entiende bien la necesidad que tiene Jesús de bautizarse. Pero no es un gesto de cara a la galería. No es un gesto de fingida humildad, de yo que soy el Mesías, voy a fingir que tú, que eres menor que yo, y yo lo sé, No, es todo lo contrario a un acto de cara a la galería. Es un acto de verdad. Porque Jesús, en ese momento, lo entendamos o no lo entendamos, necesita a Juan. Juan necesita Jesús, en ese momento, necesita el bautismo de Juan. ¿Por qué? Por muchas cosas. Parte de la belleza de lo que está ocurriendo se va a saber enseguida. Porque se dice que cuando Jesús se levanta, salaka, el verbo salaka, de entre las aguas, brota de entre las aguas. Ese verbo es muy rico. Salaka es una raíz que significa salir, brotar, ascender a lo alto, viajar. Todos esos significados tiene el verbo salaka. Decía el más grande arameísta que ha habido nunca en España, Arias Montano, que en el siglo XVII consiguió llevar el arameo a unos límites que yo no entiendo cómo desde entonces se ha olvidado todo eso y no se ha seguido esa senda, porque ahora seríamos todos sabios y entenderíamos muy bien a Jesús si hubiéramos seguido la senda de Arias Montano. Pues decía Arias Montano con respecto a esta capacidad del arameo de significar, y del hebreo, de significar muchas cosas a la vez, algo precioso, que yo creo que Inma me está mirando con cara de vamos a acabar. No, vale.
Entonces, de todas formas, así mejor, seguimos en el Jordán un ratito más. Tenemos 20 minutos. Genial, fantástico. Entonces, decía Arias Montano, y quiero que lo memoricéis, estudiando una de las palabras del hebreo, comentando, no sé si era el Cantar de los Cantares, uno de los libros de la Biblia, decía, esta palabra aramea, no la voy a decir, no solo significa tal cosa, sino también tal otra. Pero luego dice, y aquí lo quiere decir todo junto. Porque cuando el Espíritu Santo escoge una palabra preñada, qué bonita forma de decir esa capacidad que tiene el hebreo, y que tiene el arameo, y que tiene el árabe, de decir muchas cosas a la vez. Sigo. Porque cuando el Espíritu Santo escoge una palabra preñada y de muchos significados, todos caben y todos tienen secreto y admirable sentido. Y es bien dejallos siempre con toda esa anchura. Qué bonito, qué forma más bonita, dejar las palabras en su anchura. Y no estrechallos a una sola significación. Por eso es muy complicado cuando hay gente que trata de explicar el Corán, o explicar la Peshitta en arameo, o explicar la Torá en hebreo. Las lenguas semíticas tienen una capacidad tremenda de decir muchas cosas a la vez. Entonces aquí Jesús, cuando se sumerge en las aguas, brota, sí, asciende, sí, viaja hacia lo alto, sí. Es que todas esas significaciones, porque es una palabra preñada. De palabras preñadas podíamos hablar para dar un curso entero, porque de pronto me voy del desierto al pasaje de Lázaro y ¿qué le dice para que resucite? Es que claro, diciéndole lo que le ha dicho, solo puede resucitar. Pero no me quiero ir del desierto. Me llamáis en otra ocasión y yo hablo de Lázaro, y hablo de la higuera, y hablo de muchas cosas, ¿vale? Pero hay que seguir en el desierto un rato más. Bueno, el caso es que parte de la belleza de lo que va a ocurrir es que Jesús brota como algo nuevo y viaja hacia lo alto, y el cielo se rompe en dos. Dice el texto que inmediatamente que se elevó de las aguas, vio que se habían rasgado los cielos. Pero este verbo ver en arameo también significa comprender. Igual que en castellano, igual, porque cuando tú dices ya veo, significa ya entiendo. Pues exactamente igual la raíz es sein. Cuando en arameo se dice ver, es ver físicamente, ver en visión y también comprender. Entonces Jesús está viendo abrirse los cielos, sí. Está comprendiendo que los cielos se han abierto, sí. Está viendo una visión, sí. Y desciende una paloma. Desciende, digo mal, porque el verbo también está preñado de sentido. Desciende una paloma, le penetra una paloma, vuelve a él una paloma. Descender, penetrar, no quedarse con un significado es amputar el texto. Es que esa anchura de la que hablaba Arias Montano, esa anchura del jardín por la que puedo pasear, y ahora me paro en el matra, en el lugar de la palabra, y ahora me paro en la getaja, porque a mí no me gusta esto del pecado, y preferiría que fuera un error del ser humano necesario para tener experiencia, porque si no nos equivocamos, ¿cómo aprendemos? Entonces, a mí me gusta pasear por la palabra como he hecho hasta ahora, ¿no?
ahora aquí me quedo un rato, me quedo una semana en la palabra Haya y me doy cuenta que tiene más de milagro que de poder, o me quedo un rato en la palabra Ruja. Madre mía, hemos dejado sin hablar nada del Ruja, del espíritu. Pero lo he hecho aposta porque está mi tío que hizo su tesis doctoral. Es la persona que más conozco del mundo que sepa del Ruja, del espíritu. Lo hizo la tesis doctoral sobre el Ruja, sobre el Espíritu Santo. ¿Verdad? No me equivoco, ¿no? Y lo hizo en francés, la escribió en francés. Ahora está en inglés y está en castellano, pero escribió su tesis doctoral sobre el Ruja. Entonces, ¿yo qué voy a decir del Ruja si hay presente alguien que ha escrito una tesis doctoral sobre el Ruja, sobre el espíritu? Había muchas cosas que hablar de este momento del Jordán y de estas palabras, porque Juan va a decirnos a todos que Jesús nos va a sumergir en el Ruja de Kutsha. Se ha traducido el Espíritu Santo. Bueno, me voy a conformar, pero ya sabéis que todo es más de lo que parece en arameo. Porque Ruja tiene que ver con el espíritu, pero también tiene que ver con el viento, y también tiene que ver con el perfume, y tiene que ver con la energía y con el universo. Y el Kutsha tiene que ver con algo, digamos, ¿cómo diría? Un espacio donde Dios es algo privado. Donde te puedes encontrar con Dios, sí, pero es su terreno, no es el tuyo. Es la antesala a la que se te hace pasar. Eso es el Quds. Lo que tiene es un ámbito consagrado, es un ámbito privado. ¿Eso quiere decir que hay un mundo profano? No, nunca, jamás. Aquí no. Lo que sí es verdad es que hay en el mundo diferentes niveles de sacralidad, de densidad de lo sagrado, densidad. Y entonces, ¿qué nos dice Juan? Yo os he sumergido en agua, yo os he purificado en agua, pero detrás de mí viene alguien capaz de sumergiros en el espíritu de la santidad y en el fuego. Y en el fuego. Claro, aquí también nos volvemos un poco con lo que me está diciendo el fuego. Pero el fuego nos llevaría muy lejos y seguramente necesitaríamos protección para el fuego y todavía no hemos aprendido de Jesús ni siquiera a protegernos. Que de lo más claro que está en el Evangelio leído desde el arameo es mecanismos de protección que nos regaló Jesús. Entonces, si no sabemos protegernos, vamos a dejar el fuego tranquilo. Bueno, yo descansaría aquí y... Quedan 13 minutos ¿Preguntas? para unas preguntas. Sí, ¿puedes hacer como Fray Marcos Vale. No, espera. Que es que este hay que cogerlo de la base para que lo suene. Todo lo que tiene. Vale. Me queda media, pero Bueno, el tiempo. muy bonito, la verdad. Sí, puedes venir aquí. Es que así no los de YouTube. Sí, delante del micrófono. Sí, puede ser. Aquí donde la pared. Es que tenía una inquietud. Bueno, te tuteo. Sí. Tú has empezado diciendo que lo de Fray Marcos ayer se te tambalea un poco el suelo. Bueno, el suelo a mí personalmente se me tambaleó, ya empezó cuando empecé con la adulta. Pero... ¿No se oye? Acércate un poquito. Perdón. Eso. Que decía que ayer
comentaste que se tambaleaba cuando habló Fray Marcos. Yo tengo que confesarte una cosa, a mí también se me tambaleó la primera vez que oí la charla de arameo tuya, porque me has confirmado un poco lo de ahora, o sea, realmente qué dijo Jesús, porque se echa del arameo al griego, del griego al latín, del latín al castellano, al final yo, ahora cuando leo digo, ¿esto lo diría? ¿No lo diría? Es más, cuando te oí la primera charla decir lo de Alá, de que Jesús llamaría a Dios Alá, digo, yo ahora lo he intentado, pero con esa contradicción que tenemos cuando se dice Alá, dices, no me sale. Dices, pero bueno, realmente me ha tambaleado un poco decir, ¿qué dijo Jesús? O sea, ¿qué ha dicho? ¿Ha dicho lo que leo es verdad o es mucha traducción? Pues has puesto el dedo en una llaga muy dolorosa. Porque yo no quería decirlo. Pero lo que ha pasado con el arameo de Jesús no es normal. No es natural. Hay algo raro. Hay algo raro. Y algo raro que tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Porque el cristianismo y el islam se han estado peleando durante siglos en las dos orillas del Mediterráneo. Y ha habido un interés claro en que esa pelea tuviera sentido. Y las peleas tienen sentido cuando los dos contrincantes no creen lo mismo, ni creen nada parecido. Y mientras más raro sea el otro, mejor se le ataca y mejor se le conquista. Y no estoy diciendo ni de uno ni de otro. Aquí al final todo el ser humano siempre ha sido el mismo y siempre ha hecho lo mismo. Y en el fondo las guerras las ha hecho por motivos económicos o lo que sea y ha fingido, ha metido la religión por medio, lo que sea. El caso es que Europa se ha forjado en la cristiandad frente a un islam que estaba en la otra orilla del Mediterráneo. Eso no se puede ocultar. Interesaba que los musulmanes creyeran en Allah. Cuando Jesús decía Allah, yo creo que no interesaba nada. Y como eso, muchísimas otras cosas. La cosmovisión de Jesús se entiende muy bien desde el Islam. Muy bien. Es más, los araboparlantes no tienen ni que estudiar arameo para explicar el mensaje de Jesús en la Peshitta. Esto es muy curioso. Es muy curioso. Porque ellos, claro, en la Peshitta se te habla del Malaha, en árabe se dice Malak. En la Peshitta se te habla de la Shubha, la alabanza, es que en árabe se dice Subhan. Entonces resulta que un árabo parlante está escuchando la palabra de Jesús en arameo y no te diré que lo entiende todo, pero sí va siguiendo el discurso. Y si un cristiano se acerca y le dice, oye, aquí Jesús está hablando de la verajá, y yo eso no sé ni lo que es. Entonces, ¿tú sabes lo que es? Entonces, enseguida el árabe parlante dice, yo la verajá no sé, pero es que suena a baraka, y yo sé lo que es la baraka. Te voy a explicar lo que es la baraka. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me parece que había mucho interés en que no hubiera un diálogo interreligioso, jamás ni posibilidad remota. Y para eso, mientras más griego fuera el cristianismo, greco-latino, mejor. Mientras más se alejase de la tradición semita. No solo hablo de los árabes, los judíos pueden explicar perfectamente, desde el hebreo, perfectamente la Peshitta. Si tenéis amigos judíos, haced el favor de decirle, de abrirle la Peshitta en arameo y decirle, explícame este versículo de Jesús. Quiero aprender de ti. Mira qué bonito que al cabo de los siglos los musulmanes quieren aprender de los cristianos porque los cristianos tienen una forma de exégesis de la palabra revelada muy rigurosa. Los musulmanes no
eso no lo tienen. Los musulmanes hacen lo que yo hago, ¿no? Viajar por la palabra, dejarse mecer por la palabra, ensoñar con la palabra y hasta emborracharnos con la palabra, ¿no? Porque es una palabra que significa tantas cosas y que es tan dulce. Todas las palabras semíticas son muy sensoriales. No entiendes la palabra desde el cerebro, como hacen los griegos. No, se entiende la palabra con el cuerpo. El próximo libro, si Dios me da vida, que quiero escribir es la palabra de Jesús leída desde el cuerpo. Ya no hay cabeza, ya él... ¿Qué me está evocando esto, no? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento después de escuchar a Jesús decir esto? Pero ese cómo me siento no surge de que yo sea un poeta, que no lo soy, o de que tenga mucha imaginación exegética. No, surge sencillamente de que mi cuerpo es una caja de resonancia para Él. Llevo 16 años haciendo de mi cuerpo una caja de resonancia para Jesús, para que Jesús haga sonar su palabra en mí y yo escuchar la música que eso emite. ¿Sabes? Pero has puesto el dedo en la llaga, en una llaga difícil, dolorosa, y es, nos atreveremos a partir de ahora a ir a las tradiciones semíticas, no verlos como extraterrestres, sino verlos como gente que siguen a otro profeta con ciertas diferencias, porque siempre hay diferencias entre los profetas, siempre hay diferencias. Ningún profeta viene para decir exactamente igual que el anterior. Siempre hay una diferencia. Y el talante de Jesús no es el talante de Moisés, que a su vez no es el talante de Muhammad. Cada persona que Dios envía a esta tierra lo envía para que a través de su propia personalidad plasme un nuevo modo de acercarse a Dios, ¿no? Entonces, pero es un reto. Uno, nos atreveremos a empezar a estudiar la palabra de Jesús, aunque no lleguemos a nada. Yo tengo ahora mismo 40 alumnos en la cátedra UNESCO. Tengo alumnos de 80 años, de 85 años, de 77 años. Tengo una monja de clausura de 90 años en Sabadell. Y yo digo, con 90 años empieza a estudiar arameo y me emociono. Me emociono cuando al final del primer año no ha aprendido nada de gramática, pero sabe recitar el Padre Nuestro en arameo entero y las lágrimas me corren. Digo, algo bueno he hecho en este mundo. Aunque haya hecho muchas cosas malas, le he enseñado a rezar el Padre Nuestro en arameo a una monja de clausura que nadie en sus 90 años le había enseñado a rezar como Jesús. Algo bueno he hecho. Yo diré eso cuando en el juicio personal me diga, tú has hecho demasiadas cosas malas. Sí, pero le enseñé a una monja de clausura a rezar el Padre Nuestro en arameo, para adentro. No, de verdad, cada persona que... De hecho, mi método, que se llama método natural de aprendizaje del arameo, se basa en el Padre Nuestro. Entonces yo cojo el Padre Nuestro y digo, vamos a estudiar la B. Y entonces vemos la B en el Padre Nuestro. Y luego la C. Y luego todas las letras vamos viendo en el Padre Nuestro, ¿no? La K. Y así, sin darse cuenta, lo que estamos es repasando el Padre Nuestro. Y luego gramática en el Padre Nuestro. No, yo tengo una pregunta. ¿Puedes hacerla ahí? No te quiero interrumpir, es que... Espera. Perfecto. Que has dicho antes, es que me queda con la intriga, que Jesús nos enseñó mecanismos de protección. Anda que no. ¿De qué va eso? Sí, yo no sé si eso es como para... ¿Cuánto tenemos para esa... Como 5 minutos. Bueno, 5 minutos. Vale, 5 minutos. Vale. Perdóname, pero déjame un minuto que quiero hacer yo también una intervención. Vale. No, luego. 4 minutos, entonces. Bueno, ¿de Sí, qué va? bueno, es que esperad tú. Hay algunos versículos que pasan muy desapercibidos, pero justamente a este le ha pasado algo raro.
Porque si veis, vamos a ver, Jesús le da jaila a sus discípulos para que expulsen demonios y para sanar enfermedades. Pero hay uno de ellos con el que no pueden, ¿verdad? Y entonces vuelven a él y dicen, con este no hemos podido. ¿Y qué le dice Jesús? La oración. Y La fe. claro, ahí pasa algo, y es que en la mitad de las Biblias en castellano pone, claro, no habéis podido porque hay un linaje de demonios muy poderoso que solo se expulsan con oración y ayuno. Pero, no, tú has dicho oración porque en la mitad de las Biblias solo aparece la oración y en la otra mitad aparece oración y ayuno. Entonces, claro, si de pronto Jesús nos dice cómo luchar con demonios muy poderosos y nos dice dos cosas y la dejamos en una, y esa una, que es la oración, y perdemos el ayuno, algo tendrá el ayuno, alguna fuerza dará cuando Jesús te está diciendo que sin ayuno no expulsa demonios poderosos. Pero luego resulta que la seluza, la oración, no la hacemos ni en el idioma de Él, ni con las posturas de cuerpo de Él. ¿Cómo posturas de cuerpo? ¿De qué está hablando? Jesús hacía unas cosas con el cuerpo cuando oraba. Y eso que hacía aparece en los evangelios. Yo no lo he leído nunca, yo llevo 80 años leyendo el evangelio, claro, en español. Pero lea Mateo, dice Mateo, a ver si me acuerdo de memoria, Wasalek, Al-Apauhi. Dice Guaranfal. Dice que en el huerto de los olivos, en cierto momento Jesús, Guaranfal, cayó al Apauji con su cara sobre la tierra, rostro en tierra, Guamsalle y oró. Guamsalle. Pero si tú coges un evangelio y te dice, y Jesús se tiró por tierra, y Jesús cayó en tierra. Bueno, es que es un gesto diferente. Una cosa es que Jesús, abrumado por el dolor, que podía haber sido, se desmayara y cayó en tierra, y otra cosa es ese gesto tan concreto y tan preciso de poner la frente en la tierra. Entonces digo yo, Jesús, hay rastros en el Evangelio de qué hacía con el cuerpo cuando oraba. Y Marcos también. Marcos dice, Guanfal al-Ara, y cayó sobre la tierra, Guansalle, y oró. Entonces, si hay restos en los evangelios de qué hacía Jesús con el cuerpo cuando oraba, y hay restos, algo más que restos, de cómo era la oración de Jesús, en arameo, no en castellano, ahí no hemos entrado, sería otro mundo. Que es la tentación, nesiona, que es perdonarnos de nuestros pecados, que es la jauba, líbranos del mal, bisha. El mal, también la enfermedad, la tristeza, todo lo que debilita al ser humano es bisha. La tristeza, la enfermedad, más líbranos de la tristeza. Entonces, claro, si resulta que el Padre Nuestro, bien traducido desde el arameo, se te transforma en una oración muy sencilla, sin teología, sin palabras como el mal, la tentación o el pecado, que son sustituidas por dame el pan de hoy y líbrame de las deudas económicas que me tienen frito y no me pongas en apuro, no me pongas en situaciones que me hagan sufrir. Entonces, la nesiuna es una tentación. Sí, cuando Satán te hace una nesiuna es una tentación, pero una nesiuna es pasar hambre. Una nesiuna es tener un examen. Una nesiuna es que tu padre esté enfermo. Una nesiuna no solo es una tentación de Satán, una nesiuna es una situación difícil. Entonces, si de pronto el Padre Nuestro se lo oímos a Jesús y es una oración sencilla, para que lo entienda, gente sencilla, una oración de la vida, nacida de las necesidades de la vida, sin teología.
Pues, ¿qué mecanismo de protección podemos tener si todo lo que ha dicho que hiciéramos lo estamos haciendo al contrario? ¿O no lo estamos haciendo? Y como eso, te he puesto solo un versículo, el versículo en que habla del ayuno y de la cenuza. Pero hay más versículos para que nosotros consigamos esa protección que nos afianza en la vida. Cuidado, una protección no para trascender, para salvarte, ni para saber más que nadie de religión. No, no, si Jesús habla para que no seamos hojas al viento, sino que seamos árboles con raíces bien afianzadas. ¿En quién? En Dios. Ahí sí estoy con Fray Marcos. Dios es la raíz. Por eso Fray Marcos, cuando dice el Dios de Jesús es este, yo estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que se lo diga a todo el mundo de un modo que Jesús no lo diría, porque la mayoría no entendemos o no nos atrevemos a asumir eso que está diciendo Fray Marcos, por lo menos de un golpe. Poco a poco puede ser. Un mérito más, una sanación más y un aprendizaje. Me has dado argumentos contra el fundamentalismo y la lectura literal. Palabra, palabra. Sí. Contra el fundamentalismo, sí. Contra la lectura literal, dependiendo de lo que entiendes por la letra. Si la letra es la amputación del sentido de la letra, estoy de acuerdo contigo. O sea, al final el fundamentalismo y la lectura fundamentalista significa una lectura simplista, absurda, ridícula de algo que es un universo que se te despliega. El fundamentalismo al final es eso, es esto dice esto. Un momento, esto dice esto y muchas más cosas. Pero cuidado, es más fácil basar un fundamentalismo sobre una traducción amputada, y señalo la Biblia de Jerusalén, pero no quiero, señalo a todas las Biblias, la católica, evangélica, judíos mesiánicos y los de testigos de Jehová. Yo uso todas las traducciones de la Biblia. Es muy fácil hacerlo con una herramienta que hay. Y todos pecan de lo mismo. El fundamentalismo es mucho más fácil a partir de la amputación de la palabra que desde la palabra misma. Porque la palabra no se deja atar. La palabra frustra al traductor. Porque tú estás oyendo una cosa, tu cuerpo siente unas cosas. Cuando Jesús dice a Juan, Shebuk, perdona, vamos a hacerlo así de bonito, yo solo tengo una respuesta en arameo, que es llorar. Pero, o cuando le dice a la hemorroísa, niña mía, ¿qué corazón tiene? Tu firmeza te ha dado vida. Anda, vete sana, completa, vete. Entonces, mi respuesta a esa ternura solo puede ser llorar. Pero, sin embargo, si a mí me obligan a hacer una traducción y esa traducción es, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Sobre eso, primero no veo a Jesús, no veo la ternura con que habla Jesús. Luego, lo veo frío. Cuando una frase de Jesús sea absurda o sea fría, me ponéis un email y me decís, ¿verdad que Jesús no dijo esto? Porque a mí hasta ahora, y llevo 16 años leyendo su palabra en arameo, hasta ahora nunca me ha dejado en la estacada. Nunca, o sea, siempre que yo he leído alguna cosa y me ha parecido rara, era rara. Nunca me ha dejado abandonado. Cuando yo he dicho, tú no puedes haber dicho esto, no lo ha dicho. Entonces, claro, la sensación de acogimiento y de compañía es tan grande que luego me da igual que haya gente que diga, no, es que el arameo va a destruir la iglesia porque vamos a tener que cambiarlo todo y
y ya está todo muy bien, ya tenemos todos los dogmas y tenemos todo, y ahora que empezar de nuevo, no exactamente. Como decía al principio, no hay que empezar de nuevo, hay que recrecer, hay que enriquecer. Muchísimas gracias a todos. ¿Cuánto cuesta el libro? Es una curiosidad. No, lo he puesto de... Es una curiosidad que tengo. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 11. Bien, ¿verdad?